Todo iba bien, hasta que mis papás encontraron algo en mi cuarto que jamás debieron ver. Mamá siempre decía que en esta casa se podía hablar de todo, pero no sabía que su propio hijo se había vuelto un experto en mentirle mirándola directo a los ojos. Todo empezó con algo pequeño. Tan pequeño que nadie pensaría que podía convertirse en un desastre. ¿Hiciste la tarea, Leo? Preguntó mamá desde la cocina. Sí, ya la terminé, respondió él sin levantar la vista del celular. Mentira número 1. No la había hecho. Pensaba hacerla más tarde, pero luego se distrajo con vídeos, luego con mensajes, luego con un juego. Cuando quiso acordarse, ya era de noche. Así que al día siguiente fingió estar enfermo para no ir a la escuela. Mentira número 2. Su mamá, Clara, pidió permiso en el trabajo para cuidarlo. Le llevó sopa, le tocó la frente, le habló bajito. Pobrecito, ¿te duele mucho? Leo sintió un pequeño pinchazo en el pecho. Culpa. Pero la ignoró. Sí, me siento fatal, dijo, exagerando un poco la voz. Ese día descubrió algo peligroso. Mentir funcionaba. Evitaba problemas. Consecuencias. Regaños. Y así, sin darse cuenta, empezó a hacerlo cada vez más. Primero fueron tareas. Luego exámenes. Después permisos. ¿Vas a casa de Mateo a hacer el proyecto? Sí, ma. Pero no iba con Mateo. Iba al parque con otros chicos mayores que él. Chicos que se reían fuerte, que hablaban de cosas que él no entendía del todo, pero que lo hacían sentir grande, importante. Su mamá confiaba. Siempre confiaba. Mi hijo es responsable, decía con orgullo a las vecinas. Y cada vez que lo decía, Leo sentía que algo se rompía un poquito por dentro. Una tarde, Clara recibió un mensaje de la escuela. Buenas tardes, queremos hablar con usted sobre las ausencias de Leo y la falta de tareas entregadas. Clara frunció el ceño. Ausencias. Tareas no entregadas. No podía ser. Esa noche lo llamó a la mesa con una sonrisa suave, pero ojos preocupados. Leo, ¿seguro que todo va bien en la escuela? Él ni siquiera dudó. Sí, ma. Todo bien. Mentira número, ya había perdido la cuenta. Ella lo miró unos segundos más de lo normal. Entonces, ¿por qué la maestra dice que no ha sido varios días? El corazón de Leo dio un salto, pero su cara no cambió. Se equivocó. Seguro me confundió con otro. Clara asintió despacio, pero esa noche no durmió. Al día siguiente fue a la escuela. Y descubrió la verdad. No solo había faltado. Debía tareas. Había reprobado 2 exámenes. Y lo peor, había firmado un reporte con una firma falsa que decía ser la de ella. Cuando Clara vio esa firma mal imitada, sintió algo peor que enojo. Sintió que ya no reconocía a su propio hijo. Esa tarde, Leo entró a casa silbando, como si nada. Hola, ma. Ella estaba sentada en la sala. El reporte sobre la mesa. Siéntate. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Leo sintió miedo por primera vez. ¿Qué pasó? Clara levantó el papel. ¿Quieres decirme algo? Él miró la firma. Su firma falsa. Y aún así, decidió mentir otra vez. No sé qué es eso. Ahí fue cuando algo cambió en los ojos de su mamá. No era solo enojo. Era decepción. Leo, mírame, dijo con la voz temblando. No estoy enojada por las tareas. Estoy rota porque ya no sé cuándo dices la verdad. Eso dolió. Más que cualquier castigo. Pero en lugar de confesar, Leo hizo lo peor que podía hacer. Se levantó de golpe. Siempre exageras. Solo es la escuela. Y se encerró en su cuarto, dando un portazo. Esa noche, Clara lloró en silencio en la cocina. Y Leo, con los audífonos puestos, fingió no escuchar nada. Pero mientras miraba el techo en la oscuridad, una idea empezó a darle vueltas en la cabeza, porque había una mentira más grande que todas las demás. Una que su mamá todavía no sabía. Y cuando la descubriera, nada en esa casa volvería a ser igual. Todo empezó semanas atrás, cuando en el parque esos chicos mayores empezaron a hablar de un negocio fácil. Es dinero rápido, decían. Nadie sale lastimado.
Leo no entendía del todo, pero sí entendía algo muy claro. En su casa el dinero nunca alcanzaba. Había escuchado demasiadas veces a su mamá decir que este mes va a estar más apretado, y a su papá suspirar frente a las cuentas sobre la mesa. Él odiaba sentirse inútil, odiaba verlos cansados. Así que cuando esos chicos le dijeron que podía ganar en una tarde lo que su papá ganaba en días, algo dentro de él se rompió. Al principio solo fue un favor pequeño. Luego otro. Después empezó a esconder mensajes, a salir con excusas, a guardar billetes en el fondo de su mochila. Cada mentira hacía que la siguiente fuera más fácil, y más grande. Pero el dinero no le daba tranquilidad. Le daba miedo. Cada vez que su mamá le preguntaba cómo le había ido en la escuela, sentía que la garganta se le cerraba. Cada vez que su papá le devolvía el cabello con cariño, deseándole buenas noches, sentía que no lo merecía. La noche que todo se vino abajo fue cuando su papá entró a su cuarto sin tocar. Leo estaba tan nervioso contando el dinero que no lo escuchó llegar. ¿Qué es eso?, preguntó su papá, con una voz que no sonaba enojada, sonaba herida. Leo sintió que el mundo se detenía. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Su mamá apareció detrás, y al ver los billetes sobre la cama, se llevó la mano a la boca. ¿De dónde sacaste eso, hijo? Esa palabra, hijo, fue lo que lo quebró. No pudo seguir mintiendo. Las excusas se deshicieron en su boca y lo único que salió fueron lágrimas. Lloró como no lloraba desde que era pequeño, con hipo, con vergüenza, con miedo. Entre sollozos confesó todo. Las salidas, las mentiras, la presión por ayudar, el miedo de no ser suficiente. Sus padres no gritaron. Eso fue peor. Su papá se sentó en la orilla de la cama, con los ojos brillosos, mirando el suelo. ¿Pensaste que tenías que cargar con todo tú solo?, dijo en voz baja. Su mamá se arrodilló frente a él y le limpió las lágrimas con las manos temblorosas. Nosotros somos los que te tenemos que cuidar, Leo. No al revés. Esa noche no hubo castigo de gritos ni puertas azotadas. Hubo silencio. Un silencio lleno de decepción, pero también de amor. Al día siguiente, su papá lo acompañó a enfrentar las consecuencias. Leo temblaba, muerto de miedo, pero esta vez no estaba solo. Cada paso que daba se sentía pesado, pero también, honesto. Recuperar la confianza fue mucho más difícil que perderla. Ya no podía salir sin avisar. Ya no le creían todo de inmediato. Las miradas de sus padres tenían una sombra que antes no estaba. Y eso le dolía más que cualquier regaño. Pero también empezaron a hablar más. A cenar juntos sin teléfonos. A decirse cuando algo les preocupaba. Leo entendió algo que nadie le había explicado antes. Mentir no solo es esconder la verdad, es cargarla tú solo hasta que te aplasta. Una tarde, semanas después, su papá le pidió ayuda para arreglar una silla rota. Mientras trabajaban en silencio, su papá dijo: todos nos equivocamos. Lo importante es lo que hacemos después. Leo asintió, apretando el tornillo con fuerza. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero sí podía decidir quién quería ser a partir de ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitó mentir para sentirse un poco más grande.